Sí, qué bueno, gusto que la gente se esté involucrando porque de alguna manera es la única manera, entre todos. Hablamos del tema de la inseguridad, todos sabemos de qué se trata, pero te lo presentamos de esta forma. ¿Qué medidas se tomaron hasta ahora y con qué resultados? ¿Cuáles son las maneras concretas y efectivas para hacerle frente a este flagelo? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que nos hacemos todos, a todos nos preocupa este tema, por eso hoy en Pura Vida queremos abordarlo en la mayor profundidad posible. Quiero agradecer a Marcelo Romero, fiscal de La Plata, por tu presencia aquí. Gracias a usted por la invitación. Eduardo Gerón, que es abogado penalista y ex defensor del ingeniero Santos, aquel caso tan polémico y renombrado de justicia por mano propia en nuestro país. Y también han venido parte de quienes convocan esta tarde a la marcha para que no te pase. Franklin Rawson, bienvenido. Franklin, gracias. El papá de Ángeles Rawson. María Esther Radiminsky, mamá de Alex Ayala. Gracias. Y también Roberto Almeida, viudo de Ana María Domínguez. Gracias por la invitación. Bienvenidos, gracias por estar hoy acá. Todos víctimas de alguna manera de esta situación tan triste que nos toca a todos los argentinos, lo que más nos preocupa a todos. Bueno, vamos a conversar con todos, pero antes que nada quiero preguntarle al fiscal Romero. Hace muy poquito usted hizo una declaración y dijo que en Argentina sale nada, casi sale muy poco cometer un delito. Sí, es así, lo sostengo. El sistema penal que integro, ¿no? El Ministerio Público, en este caso iba a ser un día, esperemos que sea un día bisagra, y soy una de las personas a quien está dirigida esta marcha. Soy parte del problema, integro la justicia penal que no está dando una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, a la comunidad que con sus impuestos paga nuestros sueldos. Las leyes tenemos de sobra, hay leyes penales, leyes procesales penales, está la Constitución, los pactos internacionales, hay jueces, hay fiscales, hay camaristas, hay tribunales, pero evidentemente el resultado final de todo ese trabajo no es bueno y delinquir en Argentina es barato, realmente no sale nada. El homicida, que teóricamente tiene una pena estimativa entre los 8 y 25 años, a los pocos años vuelve a la calle, con un sistema penitenciario, es decir, la cárcel, que no reeduca, que no resocializa, sino que se convierte en un posgrado del delito, convierte a esa persona en una persona peor de la que entró. Es decir, alguien entra ladrón y sale ladrón y homicida, alguien entra homicida y sale plurimicida. Si me tocara hablar con algún gobernante con posibilidades de modificar algo, humildemente, ¿no? Yo soy un simple fiscal de provincia, no empezaría por las camaritas y por los patrulleros como hacen todos los gobernantes. ¿Por dónde empezaría? Por la cárcel, el último eslabón, no el primero. ¿Haciendo qué? El preso tiene que trabajar, sea la condición que sea, procesado, condenado sin sentencia firme o condenado con sentencia firme. El preso tiene que trabajar, o tiene que estudiar, o tiene que aprender un oficio, o tiene que enseñar un oficio. Es decir, cualquier cosa menos el ocio negativo, el ocio de no hacer nada, el ocio de estar pensando cómo violar al compañero, cómo coimear al guardiacárcel, cómo escaparse, o cómo fabricar una faca, un elemento punzocortante para ganar cartel, como se denomina en los Cuando usted se refiere a no sale nada, ¿significa que las penas que se dan son cortas? O sea, no se paga realmente frente a la justicia lo que el delincuente cometió, o está estipulado 25 años pero cumple 8? Las dos cosas. La interpretación de los jueces es lo más preocupante, porque las penas existen. Se pueden modificar las leyes, O sea, las leyes no son pétreas, no son piedra, se pueden modificar, se pueden mejorar, se pueden adaptar a la realidad que vivimos. Por ejemplo, el tema del cibercrimen, por ejemplo, que es algo que no está previsto en el Código de 1920. Pero muchos jueces interpretan las normas penales con una ideología que nos ha traído la desgracia, que es la ideología abolicionista. Ideología que ahora parece que nadie sostiene. La ideología de que en Argentina tiene como su máximo abanderado a Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí. La doctrina abolicionista dice que la cárcel no sirve para nada, que el Estado no tiene legitimidad para imponer penas, que las penas son un hecho político, que el delito es un hecho político y que el Estado está deslegitimado para imponer su régimen represivo. Esto que parece un disparate, que lo es. Que la sociedad es culpable de todo, supuestamente. Que el criminal es en realidad la víctima de la sociedad. Esto es lo que se enseña en las facultades de Derecho, en los consejos de la magistratura, y es catecismo obligatorio para convertirse en magistrado. Y desafío a cualquiera que me está escuchando, que nos está viendo, a que me diga lo contrario. Ahora esperemos que cambie, pero esto es hasta ayer
o hasta en este momento, lo que se aplica a los tribunales penales, no nosotros. Fiscal Romero, enseguida vamos a retomar con este... lo continuamos. Yo le quiero preguntar al doctor Jerome qué opina de esto que se está diciendo. Precisamente, coincido plenamente con Romero, porque creo que el hecho de que primero, principal, que pobreza o no inclusión no significa delito. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que está en situación de extrema indigencia, inclusive, y que no están delinquiendo. Inclusive hay ejemplos como hace pocos días el médico que mató al ladrón, que venía de una condición paupérrima prácticamente, y él se recuperó de sí mismo y llegó a ser médico. Claro. O sea que hay muchísima gente que no delinque. El delincuente es una mínima expresión del plexo social. Entonces, cuando el delincuente transgrede, pasa las líneas y se empieza a delinquir, ya entonces la sociedad empieza a tener miedo de ese delincuente. ¿Por qué? Porque lo está agrediendo. Justamente, doctor Jerome. Sí. Se me ocurre, siento en este momento, que no pasa algo más grave a las personas que descreer de la justicia. Es que no sé si puede pasar algo más grave que sentirte completamente desprotegido. Absolutamente. Pero ¿qué pasa con esta tragedia en donde la gente, algunos, se arman para defenderse? ¿Por qué? Se arman, primero y principal, que si vos te pones a pensar, Karina, que la policía puede actuar siempre, es imposible. En ningún lugar del mundo está presente en el momento que ocurre un hecho delictuoso. Tiene que ser una casualidad. Pero aquí se potencia por la cantidad y por la calidad, por la violencia que sucede. Entonces, no podemos nosotros impedir que la persona quiera defender lo que es de ella. Ya que el Estado no la está defendiendo, la persona se defiende. Ahora, acá hay que distinguir dos aspectos. Uno es lo que es la justicia por mano propia y otro lo que es una defensa que uno haga de las cosas que le pertenecen, la defensa propia, la legítima defensa. Y esto es legal, defenderse. Lo que no es legal es hacer justicia por mano propia, o sea, salir a encontrar al delincuente 2 días después y matarlo, por ejemplo. Eso no, porque es una función del Estado, una función de la policía. Sí. Pero nadie le puede privar a una persona de que se defienda de la forma que sea cuando es atacado, ¿no? Sí. Esto es normal. Ahora, yendo a por qué sucede esto, estoy de acuerdo que esto sucede por un sinfín de factores, pero uno de los factores más importantes es la impunidad con que se actúa. En este país los ladrones, los delincuentes, los homicidas, los violadores actúan con impunidad. ¿Por qué? Porque no son castigados. Claro. O no son castigados de la manera que deben serlo. ¿Por qué? Vos hablaste recién de las salidas anticipadas o las liberaciones anticipadas de los delincuentes. Las hay que sean la puerta giratoria en el momento que son detenidos al día siguiente, las hay el que es condenado a 15 años y sale a la mitad del tiempo, etcétera. Entonces, todo esto, ¿qué va creando? Primero va creando que el delincuente sabe que no paga o no paga como debería. Y segundo, en la sociedad va creando una sensación de impunidad y el descreimiento en la justicia. Justamente, Jerome, por eso y porque hay mucha gente que no quiere que esto vuelva a pasar, todos queremos que esto no vuelva a pasar, hay una marcha esta tarde, tenemos unas imágenes para compartir. Perdón, Sí, Romero. Yo no soy parte de la organización, al contrario, yo tengo que escuchar lo que hoy se va a decir. Salvo en las guerras entre países, las balas no tienen bandera y los velatorios tampoco. O sea que yo no creo que haya una intencionalidad política, no puede haberla, al contrario, está dirigida a la clase política, está dirigido al Poder Judicial, está dirigido a los legisladores, está dirigido a los dirigentes intermedios y aquellos que no integramos también el sistema penal, dirigentes sociales, dirigentes del trabajo, de la educación. Es el grito de una parte del pueblo que lamentablemente alguien en su mesa ya no está. Así que esas críticas creo que son infundadas. Ahora, no, porque, lo último, en las fiscalías de La Plata, por ejemplo, tenemos marchas todos los días y no se ven banderas políticas.
O sea, se ven carteles con una foto, se ven madres llorando, se ven novias que no tienen más a sus parejas, o se ven hijos que no tienen más a sus padres, ¿no? Como son ustedes, si salís a la calle a disfrutar el día o volviste a tu casa y ya no encontrás más tu vida. Sí. Entonces, en política de prevención, sin ninguna duda, la consecuencia, tratemos de revertirla, bajemos las estadísticas, basta de víctimas en la República Argentina o disminuyamos este flagelo. Perdón, ¿no? Que de alguna manera quiero continuar lo que está diciendo él. ¿Por qué? Porque ¿a quién está dirigido?, preguntaste. Y evidentemente el Poder Ejecutivo, vamos a empezar con él, se tiene que ocupar del tema seguridad, el tema cárceles. Como primera medida, purificar, formar, instruir a la policía. Porque, por ejemplo, la policía ha sido vilipendiada, en muchos casos hasta con razón, por procedimientos que han sido violentos, etcétera. Bueno, ¿y por eso le vamos a sacar funciones? No. La policía tiene que continuar siendo como tal, pero tiene que estar formada, tiene que ser educada y tiene que ser sancionada cuando corresponde, no en forma como se pasó en los últimos años, que no podían detener a un delincuente porque eran sancionados. Las cárceles, como decía Romero recién, deben cumplir una función de resocialización, pero también está dirigido a los legisladores. Ahora, por ejemplo, ha entrado un proyecto de ley limitando las excarcelaciones, haciendo que se cumplan las condenas cuando son a cumplimiento efectivo, sin esperar, porque lo que pasaba era que se apelaba, se recurría, se llegaba a la corte, y entonces hoy una persona era condenada a prisión y dentro de 5, 7, 8 años todavía estaba libre. ¿Eso qué significaba? Que la sociedad perdía conciencia de lo que era el hecho y ya no servía lo que pasaba después. Y en cuanto a los jueces, a lo que él se refería, tiene que haber un organismo, que lo hay, que es el Consejo de la Magistratura para enjuiciarlos, y un jury de enjuiciamiento, que es el que lleva a cabo ese juicio, que no cumple con la función de depurar la justicia. ¿Por qué? Porque hace poco tenemos un ejemplo, un juez liberador serial que se llama Axel López, sigue haciéndolo, fue enjuiciado, se lo llevó al tribunal de enjuiciamiento y fue liberado. Entonces, ese juez sigue liberando gente y los liberados siguen robando, siguen matando, siguen violando. ¿Por qué fue liberado? Fue liberado por la corporación judicial, que en definitiva hay que decirlo. Ese señor liberó a violadores a repetición que terminaron después matando, generando nuevas víctimas. Exacto, y lo sigue haciendo. Perdón. Sí. Me salgo la Yo voy a chaveta. insistir con la doctrina abolicionista. Es tan absurda, tan ilógica, tan contrario a la razón, que ha formado jueces de ejecución, es decir, los jueces que controlan la pena, que fue un avance gigantesco en la legislación procesal. Un juez que ya no sea el Poder Ejecutivo, sino un miembro del Poder Judicial, que no creen en la pena. Hay jueces jueces de ejecución agnósticos de la pena. Es tan absurdo como un sacerdote ateo. Entonces, son jueces que deben controlar la pena, pero que no creen en la pena. Porque la pena dicen que pero no... entonces que se dediquen a otra cosa. Claro. Ahora, no pueden estar de por vida. Una persona que le arruinó la vida a otro no puede estar como de dijo por el vida Robledo Puch. Y te voy a decir en la más. cárcel. ¿Vos sabés qué hacen muchos jueces? Algunos jueces que tienen este credo realmente absurdo, retrógrado, hacen una especie, creo que, de competencia para interpretar la ley de forma de burlar la naturaleza y el espíritu de la ley. Por ejemplo, una ley tiene una pena mínima de 6 años de prisión o de 8 años de prisión, como el homicidio, y aparece alguna condena diciendo que es inconstitucional esa pena mínima, imponiéndole una pena menor. O sea, ese accionar del juez, que lo dice lisa y llanamente, porque vos hablabas de que Zaffaroni no decía cosas así. Zaffaroni ha dicho barbaridades. Ha dicho que, por ejemplo, no es corrupción un acto contra una menor en un ascensor, por ejemplo, porque estaba la luz apagada. O porque no hubo penetración y quedó solo en un simple toqueteo. Exactamente, ¿no? Ese tipo de cosas también. Tal cual, más que un toqueteo. Está pero, muy bien. O sea, llegar a decir esas cosas es lo mismo que estos jueces que entonces dicen, no, yo le voy a poner
5 años en vez de 8 porque es inconstitucional. Porque esto es una competencia de encontrar cómo doy más beneficios permanentemente. Ahora, ese juez, y vuelvo como decíamos recién, que da el beneficio, le da el beneficio a una persona. Y va esto en detrimento de toda la sociedad que tiene que volver a sufrir a esa persona, porque por lo menos el hecho de que la cárcel no cumpla con su función no quiere decir que por eso lo pongamos en libertad. ¿Qué pasa? El acceso a la justicia siempre se debe generar, creo yo, para el más indefenso, que son el 90% de los que no tienen hoy una cámara, que nosotros siempre planteamos. Hicimos una mesa de trabajo, nos reunimos, tenemos un poco más de visibilidad, pero no somos representativos de los familiares de víctimas. Jamás me atribuiré esa situación. Lo que digo es, hay muchos atrás nuestros que ni siquiera tienen ese acompañamiento de la asistencia, del patrocinio. Entonces, es un punto, pero me gustaría decirte algo muy importante con respecto a lo que dijo el doctor del Consejo de la Magistratura, que realmente tiene el poder para llevar a cargo los juicios políticos. No existe, es una falacia total, no cumplen la función. Averigüen cuántos juicios políticos hicieron en la provincia de Buenos Aires en el transcurso de, no sé, 10 años. 6, 7, 10, la mayoría de jueces de paz. Yo le impulsé juicio político al juez que dejó libre a los asesinos de Ana María con el acompañamiento de, en ese momento, el ministro Aslañán. Y esto es justamente lo que hablábamos al principio. El Poder Judicial está en una burbuja ideológica, doctrinaria, y que le impide tener contacto con la realidad. Al impedir tener contacto con la realidad, perdemos el sentido común. Y esto sí es para los políticos. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No. Y mentirles un poco a cada uno. El sistema penal del Estado es antipático. El policía es antipático, el juez es antipático, la cárcel es antipática y no miden las encuestas de opinión. Entonces nadie quiere inaugurar cárceles, por ejemplo. Vemos todos los días denuncias de hacinamiento, superpoblación y estado calamitoso de las prisiones. ¿Verdad? 100%. ¿Cuándo escuchamos decir hay que construir nuevas cárceles? Hace 15 días. Hace 15 años que no se habla de construir una cárcel. A la policía, ahora nos asustamos que no se le tiene respeto. Porque obviamente atrás de eso hay una historia de corrupción, de malos tratos y demás. Pero durante años se la defenestró a cualquier persona con uniforme con gorra. Hasta les cambiaron las gorras y tienen gorritas ahora. En vez de ser blancas son azules. Entonces, un sistema penal no es algo simpático del Estado. El fiscal no es un personaje amigable. Y coincide lo que decía él. Nosotros no representamos a la víctima, representamos a la comunidad agraviada por un delito. Y muchas veces, porque tenemos que actuar en forma objetiva, abogamos en favor del imputado. Hay una desigualdad en favor de la víctima, sin duda. El sistema penal argentino da permanentemente nuevas oportunidades. Ese es el objeto de la pena. Sanción con resocialización. Ahora, si no existe lo segundo, la resocialización, y ni siquiera se cumple lo que el juez dictamina en la sentencia, el sistema penal es una farsa. Sí. Es cierto que no existen las penas a perpetuidad, salvo Robledo Puch, y no sale porque nadie se anima a firmar el certificado médico. No es porque no esté en condiciones de salir, ya lo han pedido en reiteradas oportunidades de libertad condicional. Han salido, por ejemplo, los 2 apóstoles de la muerte, que se han comido entre ellos en el motín de Sierra Chica. O sea que están en libertad o están presos por otros delitos. Si esos personajes están en libertad, seguramente los homicidas comunes, los que cometen un homicidio, están entre nosotros.